porque ella tiene que seguir siendo predicada. Él está en un evento de Visión Mundial. Realmente nos habían convocado a los dos, pero yo no podía ir porque ya tenía compromisos este día lunes. Y ese es los privilegios que el Señor da. Él me estaba contando que está adelante, han llegado de la iglesia Elim, de muchas misiones, iglesias, un evento bastante grande de líderes, y él está llevando a cabo con otros miembros de Visión Mundial ese evento para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? Démosle un aplauso al Señor por la vida del pastor que ha puesto en esta iglesia. Y en esta hora, hoy vamos un día lunes, vamos a tocar un tema muy especial, los valores cristianos en el siglo XXI. Familia, ¿verdad? Con valores cristianos en esta fecha. Vamos a irnos a Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer versos 14 y 15. Los valores cristianos en la familia del siglo XXI. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos benditas gracias por tu palabra, porque tiene que ser predicada en tiempo y fuera de él. Señor, gracias por el privilegio que nos das de llevar esa palabra bendita, Señor, que tu Santo Espíritu pueda guiar mi espíritu, mi alma, mi corazón, Señor, y que hablemos, Señor, solo palabra tuya, Padre, y que seamos instrumentos para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Realmente, hermanos, hoy en estos días, estos temas son muy importantes. Hablar de los valores cristianos, lo que en estos tiempos se ha perdido mucho aún. Cuando estamos nosotros siendo familias cristianas dentro de nuestros hogares, muchas veces dejamos mucho que desear en cuanto a los valores que tenemos que tener como cristianos. Recuerden que la juventud en esta época está expuesta a millones de situaciones, está englobalizada en el consumismo, en la vanidad, en tanta cosa que el mundo nos ofrece. Pero la palabra de Dios es nuestra brújula para poder guiar nuestras familias. ¿Por qué hablar de los valores cristianos? Porque en la misma palabra, en el libro de Timoteo, capítulo 3, 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, amén. Pero ¿de dónde ha salido ese peligro? Muchas veces decimos nosotros, tiene culpa el gobierno, tiene culpa las escuelas, tienen culpa, muchos mencionan a veces las iglesias, pero no nos ponemos a llevar una retrospectiva de todo lo que nosotros hacemos en nuestros hogares. Porque la educación de un hijo no es de un maestro de la iglesia, es parte, pero no es obligación. No es obligación de la escuela, no es obligación de la sociedad. La obligación de la crianza y cómo nuestros hijos se van a ir criando y llevando en el mundo es única y exclusivamente de los padres, amén, del seno del hogar. ¿De dónde vienen todas esas influencias? Vienen del hogar. Alguien puede decir, hermana, pero yo a mi hijo le he hablado de la palabra. Somos una familia cristiana, pero dentro de la familia cristiana nosotros podemos ver, dentro de estos talleres de Visión Mundial, hemos ido a hablar y ver lo que es una violencia en cuanto a la niñez, violencia de género, violencia en cuanto a la mujer, en el hogar, todo lo que se da. Y los enfoques siempre van, que no importa que una familia sea cristiana, muchas veces un gran porcentaje de esos jóvenes que andan en las maras perdidos son hijos de cristianos.
Amén. Son hijos de cristianos. Y es alarmante porque nosotros en las iglesias estamos hablando del amor de Dios. Amén. Estamos hablando de los valores cristianos, de lo que la palabra nos enseña, pero realmente estamos siendo nosotros buenas guías, estamos dando buena luz en nuestros hogares, o solamente somos luciérnagas que de repente nos encendemos y de repente nos apagamos, y muchas veces, como dice el dicho, somos candil de la calle, oscuridad de nuestro hogar. Es alarmante ver esos índices y ya con estadísticas de que la mayoría de jóvenes, y si usted ve las noticias, ¿verdad? Esas noticias, cada vez que agarran un marero, usted puede ver a una madre tapadita de la cabeza. O una madre diciendo, mi hijo se ha criado en una familia cristiana. ¿Qué puede suceder en ese caso? Nos preguntamos, ¿qué está sucediendo? El Señor en la palabra, Pablo le decía a Timoteo, porque toda la palabra es inspirada por Dios, amén. Pablo le decía, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y qué más dice? Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Muchas veces, hermano, como padres de familia, nosotros no estamos dando un buen testimonio dentro de nuestros hogares. Los niños son como una esponjita. Ellos desde pequeñitos van absorbiendo costumbres, y si nosotros no rompemos un círculo vicioso que se da en el hogar, ese círculo vicioso se va siguiendo, hasta que este niño va a hacer lo mismo que percibe en el hogar, lo va a hacer él afuera o con sus amigos o ya con su familia cuando esté casado. Dice la familia, ¿por qué habrán hombres amadores de sí mismos? Porque muchas veces como familia no estamos dedicando el tiempo que se merecen nuestros hijos. Muchas veces el ir y venir, el afán del día a diario no nos lleva a nosotros tener una verdadera comunión con nuestros hijos. Y principalmente la primera comunión que debe haber es la comunión con Dios. Porque si nosotros no tenemos la brújula de nuestra vida, que es la santa palabra de Dios, no vamos a poder guiar a nuestros hijos. Porque podemos oír, pero no solo oír, dice la palabra, tenemos que ser hacedores de su palabra. Y dice acá, habrán hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes con los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, o sea que les da lo mismo lo que pase. Dice, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita, dice la palabra. A estos evita. Nosotros, para inculcar en nuestra familia valores cristianos, nosotros como padres tenemos que dar un buen ejemplo en nuestro hogar. Recuerden de que el niño va a absorber todo lo que nosotros les decimos. A veces en algunas cosas realmente nosotros estamos en desacuerdo, en unas cosas que se dan a veces que dicen personas, ¿verdad? Conocedores que dicen de que la palabra de Dios, cuando dicen el libro de Proverbios que hay que corregir con vara, ¿verdad? Al hijo cuando se porta mal, realmente la palabra no se equivoca, la palabra de Dios. No está hablando de que usted va a maltratar, porque no habla de maltrato. Habla de corrección, de disciplinar. Nosotros estamos en un tiempo que muchos de nuestros hijos se nos salen de las manos porque muchas veces no ponemos límites y la disciplina se sale de orden. No ponemos límites. Hay hijos que le contestan a los padres. Hay hijos que se enojan por todo y que dicen voy a agarrar mi maletita y me voy. Como que el mundo estuviera tan sano para irse de la casa, ¿verdad? Y tan fácil decir agarro mis maletas y me voy. A veces, hermanos, nosotros observamos, he sido por años maestra de escuela bíblica y mi esposo siempre pone una ilustración. Tenía un grupo de niños pequeños ya aprendiendo a escribir, como de 6 a 8 años, y este grupo a mí me encantaba hacer peticiones con los niños y a orar por las peticiones.
ese grupo de niños un día yo les digo, vamos a hacer unas peticiones y pidan algo que ustedes anhelen, pero de todo su corazón. Y mi esposo ha puesto esta ilustración y no, él no miente, es algo tan real que como usted está sentado en una silla en esta hora. Cuando ponen todos, yo hice un baúl de peticiones y empezaron los niños a poner sus peticiones. Y las dejaron ahí, oramos todos juntos al final de la clase. Cuando llegué a la casa empecé a sacar todas las peticiones de los niños, a empezar a leer una por una, para empezar a orar por esas peticiones. Encontré un montón de peticiones, una que decía, ya no quiero que mi papá le pegue a mi mamá, una petición. Ya no quiero que mi papá llegue borracho a casa. Había otra petición que me dolió tanto en mi alma y yo empecé a llorar tremendamente porque un niño decía, así literal, yo quiero, Señor, que mi papá se vaya de la casa. Un niño de 6, 7, 8 años teniendo esa petición para Dios, yo quiero que mi papá se vaya de la casa, que tanto este papá estaba ofendiendo, agrediendo a su hijo. Que tanto nosotros estamos inculcando en nuestros hijos en los hogares. Y este es un tema, es un culto especial. ¿Por qué? Porque Dios quiere familias conforme a su corazón. Amén. No somos perfectos, amén. No somos perfectos. Estamos en un caminar donde Dios va quitando de nuestra vida aquellas cosas que a Él le desagradan. Y cuando el libro de Corintios habla de que vamos a una nueva vida, es porque vamos a una nueva vida. Cuando llegamos a los caminos del Señor, la vieja naturaleza quedó atrás, amén. Y Dios nos ha regalado una naturaleza nueva, un vestido nuevo. Y no solo el vestido, todo nuestro interior tiene que renovarse, dice la palabra, de día en día. Y debemos nosotros ser luz en nuestros hogares. Dice, en aquellos tiempos se va a poner peligroso. ¿Por qué se pone peligroso? Porque muchas veces nosotros, la Biblia, que es nuestro manual, no le hemos hecho vida en nuestras familias, en nuestros hogares. Y es bien triste hablar de todas estas situaciones, pero hay que tocarlas. Tantos hijos rebeldes, perdidos, y muchas veces es culpa de nosotros, porque les dejamos pasar cosas a nuestros hijos. Y yo se los digo como mamá, mi esposo muchas veces se los dice, ¿verdad? Como papá que es también, lo decimos con todo nuestro corazón. Muchas veces nosotros dejamos pasar cosas que a la larga no son de beneficio para nuestros hijos. Hay jovencitos y hemos tenido jóvenes en esta iglesia que desde pequeña edad, yo no concibo y me perdonan si les caigo mal por lo que les voy a decir. Yo no percibo que un papá y una mamá le dé permiso a una niña de 13, 12, 14 años andar con novio. Todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Amén. Todo tiene su tiempo. Tenemos hace poco unos jovencitos que se acaban de acompañar. Se acaban de acompañar. Nosotros estamos evitando todas esas cosas. Dios nos manda a la corrección. Amén. Dios nos manda a hablar de su palabra. Pablo decía que hay que abstenerse de cosas que nosotros a veces queremos, y quiero que vayamos a 1 Corintios 10:3. 1 Corintios 10:3. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10:23. Perdón, me equivoqué. 1 Corintios 10:23. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo lo que brilla es oro, dice el dicho del mundo, ¿verdad? Nosotros debemos, desde pequeñitos, yo a veces hasta puedo caer mal. Hay niños que desde pequeñitos dan patadas, hay niños que de pequeñitos escupen, hay niños que le faltan al respeto desde chiquititos a los papás, a los familiares, desde pequeñitos.
El Señor nos llama aún adentro del vientre. Cuando tenemos a nuestros hijos, nosotros debemos de hablar de la palabra de Dios. Porque allá en Deuteronomio 6, capítulo 6, dice que hay que escribirlo en las paredes, donde sea, para que nuestros hijos aprendan la palabra de Dios. Los judíos desde pequeñitos enseñan la Torá. Desde pequeñitos les van enseñando esos preceptos, los mandamientos que el Señor va instruyendo y dándonos. ¿Es imposible para nosotros? No es imposible. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, amén. Cuando tenemos el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, nosotros, la palabra misma nos dice que nosotros podemos guiar, enseñar, instruir. ¿A través de qué? A través de la palabra. Dice en capítulo 3 de Timoteo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Cuando yo les digo de que los niños son esponjitas, dice alguien, ya cuando el palo creció torcido, aunque se enderece, ya no se va a enderezar. Ese dice el dicho del mundo, amén. Pero en Dios es diferente. En Dios es diferente. Viene la fórmula Rodillol 500. Viene la fórmula de la oración, amén. Dice que la oración eficaz puede mucho, tiene poder. La oración de Jabes oró con tanto poder que Dios le concedió lo que él pidió. ¿Hay algo imposible para Dios? No lo hay. No hay nada imposible para Dios. Pero como cristianos nosotros debemos pedirle sabiduría a Dios. Pedirle sabiduría a Dios porque no la tenemos muchas veces. Aún dice la palabra, pero persiste. ¿Por qué dice la palabra persiste? Porque el mundo, estábamos leyendo en el verso 1 del capítulo 3, en los postreros tiempos, en estos tiempos, si lo puede poner en el tiempo actual de hoy, está hablando también de los tiempos venideros de la tribulación, está hablando también para nuestro entorno. En los postreros tiempos, todo se va a volver peligroso. ¿Por qué? Porque el mundo nos pinta algo bonito. ¿Por qué muchos niños están siendo, ellos mismos se suicidan? Porque el mundo les vende que tienen que andar las niñas bien flaquitas para verse bellas. El mundo te pinta que si tú no tienes una buena posición, una buena casa, no eres nadie. Pero para Dios no hay excepción de persona y el Señor no te pide nada, solamente tu corazón. Y el Señor nos ve igual a todos. ¿Qué sucede? El mundo está metiendo, esas son las influencias del mundo. Pero muchas veces dejamos nosotros ventanas abiertas en nuestros hogares. Cuando dice Pablo le dice a Timoteo, persiste, porque muchas cosas pueden llegar a tu vida que te pueden desbalancear. Y si nosotros dejamos una puerta abierta, el enemigo va a entrar. El enemigo va a entrar. No puede poseer a un cristiano, eso nos queda claro, amén. No nos puede poseer, pero puede pedirle permiso al Señor para tambalearnos y hacernos sufrir por un momento. Lo puede hacer. Y si nosotros se los permitimos, somos presa fácil para Satanás. Y en estos tiempos, ¿cuál está siendo la presa fácil de Satanás? Los jóvenes. Los jóvenes. Los jóvenes vienen al culto muchas veces y mi esposo lo dice, a veces lo regaña a él, porque muchas veces los jóvenes no están en el culto, están en su mente, allá con sus amigos en la escuela, están allá pensando en el novio, en la novia, no todos, algunos, ¿verdad? Algunos, con el celular, pensando otras cosas. Cuando dice, Timoteo era un joven y le dice Pablo, persiste, persiste, porque Dios nos ha dado dominio propio, amén. Dios nos ha dado dominio propio. Tú decides si quieres ser un vencedor o un fracasado. Dios nos ha llamado a victoria, amén. Dios nos ha llamado a ser vencedores y a ir luchando y vamos a ganar esa batalla, amén. La batalla de Satanás. Ya fue vencida en la cruz del Calvario por Jesús, amén. Pero todos los días de nosotros es una batalla que tenemos.
Hay que aconsejar bien a los jóvenes. Hay que enseñarles, hay que guiarlos, dice la palabra, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Por qué dice desde la niñez? Porque a los judíos desde chiquitos les enseñaban la palabra. Y quiero que vayamos a Deuteronomio, capítulo 6, porque aquí habla que ellos, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Aquí dice, el verso del 6 al 7, leamos. Y estas palabras, Deuteronomio 6, leamos del 4 al 7, porque el 4 es el Shema, era lo que ellos repetían. El 4, oye, dice Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tu fuerza. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, lo pones arriba en tu familia. ¿Y qué hace el Señor? Te protege. Te protege, protege tu familia porque lo estás poniendo a Él sobre todas las cosas. Él dice, amarás a Dios y con todo tu corazón, tu alma y tu fuerza. ¿Y qué dice el 6? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El 7. Y las repetirás a tus hijos. Leamos eso. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando, ¿a dónde dice? ¿Qué menciona primero? La casa. No dice primero la iglesia. No dice la calle. No dice allá con tus amigos. Lo primero es el seno de la familia, el hogar. Porque de ahí no es el gobierno. Sí, el gobierno es malo. Puede ser todos malos, la política, todo puede ser malo. Pero nosotros en nuestros hogares, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Les estamos enseñando el temor a Dios, pero no un temor que la Biblia es un látigo, que es un garrotazo, no. El temor a Dios es amarlo, obedecerlo, seguir su caminar, que sea la guía, que seamos nosotros luminarias, no luciérnagas, luminarias en nuestros hogares. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué más dice? Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Preciosa la palabra de Dios. ¿Ora usted con sus hijos cuando sale de su hogar? ¿O solo como ya me agarró la tarde, agarro la maleta, agarro este bicho, apúrate y no oro? No, lo primero cuando usted si tiene un vehículo o antes de salir de su casa, orar por la protección. Porque usted no sabe si va a regresar de nuevo a su casa. Usted le da un beso a su hijo, le dice que Dios te bendiga. Cuando dice, le enseñarás en tu casa. No le van a enseñar los vecinos, en nuestra casa. En nuestra casa. ¿Por qué nosotros los valores en esta época están por el suelo? Porque muchos tenemos los tabús. No, uy. En las iglesias no se puede hablar de fornicación. No se puede hablar que los niños tengan de las relaciones antes del matrimonio, de los noviazgos a temprana edad. Mucha gente dice, no, se me puede ir la congregación. Pues el Señor a todo el que está parado en un púlpito le dice que hable de todo esto. ¿Por qué? Porque por eso muchas familias están siendo destruidas por Satanás. Cuando Dios habla y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, está diciendo el Señor que vean tu ejemplo esos hijos. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Ya que lo que se vea, perciba en el seno familiar, se puede reproducir, ya sea para bien o ya sea para mal. Es un círculo vicioso, pero como cristianos debemos de romper esos círculos. Si a mí me criaron a palos y a garrotazos y con malas expresiones y me echaron de la casa, pues yo tengo que romper esos círculos.
llenarme más de la palabra de Dios y con sabiduría poder educar a mis hijos. ¿Quién dice que es malo darle una su nalgada o un su barazo o un cipote? No se va a morir. Lo malo es que usted maltrate, ya esa es otra cosa. Un maltrato con ira. Ya porque tuve problemas con mi marido, voy a agarrar a este bicho y me voy a desquitar con el bicho. No, el Señor nos llama a corregir con sabiduría. La corrección con amor. Ahí viene la corrección con amor. Yo a mi hija a veces le digo, ya te dije esto, esto y esto. Ya van 3. Y mi esposo dice que no diga 1, ya va 1, ya va 2, ya van 3. Yo le digo, la próxima te cae. La próxima te cae. Y no le cae porque ya sabe que tiene que hacerlo. Que tiene que hacerlo. Y así somos todos, hermanos. A veces esperamos que nos caiga el latigazo para obedecer. Pero el Señor nos llama a corrección con amor. O sea que usted da la primera. Todo tiene límites. Y en la casa usted tiene que poner límites. Podés traer a tus amigos, pero hasta aquí, a tales horas, si vas a ir a hacer tareas, mi esposo es uno de esos. Él dice que tiene el corvo afilado. Él va, cuando mi hija dice, voy a ir donde una compañerita, y a ella, me imagino que a los jóvenes les da cólera, ¿verdad? Que uno les hable, que uno, me imagino. Pero es la obligación de padres ver dónde están. Y saber con quiénes se lleva. Saber el nombre de sus amiguitas. ¿Conoce usted el nombre de sus amigos? Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es cierto. ¿Sabe usted cuál es el círculo de sus amigos? Esos son los valores cristianos que nosotros debemos de dar. Debemos de saber hasta qué punto nosotros vamos a poner los límites en los hogares. Y alguien puede decir, ay, la hermana es bien machetera. No, si hasta a mí se me salen a veces del guacal, pero hay que meterlos. A todos, es que nosotros hemos pasado por esas etapas. Amén. Nadie fue joven. Todos fuimos jóvenes. Y hay una etapa de rebeldía de los jóvenes. Amén. La de la adolescencia, dice mi esposo, que adolecen de todo. Les duele el cuerpo, que no quieren lavar trastes, que no quieren ir a la tienda, que ya estoy harta de mi mamá, de mi papá, que mucho me regañan, que me quiero ir de la casa. Creo que todos hemos adolecido de eso. O solo a mí me pasó por la mente, ay no, ya no aguanto mi mamá cuando ya trabaje. Pero cuando ya trabajemos, otro rollo es, porque vienen las deudas, los hijos, la familia, y la cosa es que nunca dejamos el afán de la vida, amén. Pero Dios nos manda en estos momentos que Él nos manda a descansar en su palabra. Él nos dice, tienes la guía en tus manos. Aquí está la guía que Dios nos da. ¿Por qué nosotros muchas veces somos rebeldes? Porque no queremos seguir la guía. Un barco sin capitán y sin brújula se va a la perdición. ¿Y qué sucede en nuestros hogares si el papá, a veces hay papá, a veces no hay? A veces es la mamá la cabeza de ese hogar, amén. A veces está el papá. El papá tiene que ser el sacerdote de su hogar. El papá tiene que guiar a su familia. Y la esposa sabe a la par si algo está fallando el papá, sutilmente, ¿verdad? Decirle, mira mi amor, en eso está fallando. Mira, en esto tenemos que hacer diferente. Porque se nos salen las cosas de las manos. Muchas veces, aún conociendo la palabra, hay situaciones que se nos salen de la mano. Y ahí es donde viene la oración, el poder de la oración. Cuando usted ya no pueda con sus hijos, así literalmente, que ya no pueda, que ya su hijo se va con sus amigos y le vale pepino, que usted le diga lo que le diga y él agarra camino y se va, ahí viene la oración. Ahí viene la oración, donde usted le dice, Señor, yo ya no puedo en mis fuerzas, te lo entrego en tus manos. Pero entienda que cuando entregamos un hijo en las manos de Dios, viene la disciplina de Dios que es más tremenda.
Porque nosotros, perdónenme la expresión, muchas veces somos aguados, pero Dios no es así. Dios es correcto. Cuando usted le entregue en las manos ese hijo a Dios, Dios como sea, se lo va a llevar a su hogar. Si usted persiste en la oración, como sea. Y a veces nosotros le decimos, oía de una madre una vez pidiéndome consejería y me decía, mire esto, y me contaba un montón de cosas. Y yo le digo, ya no haga nada, ya no le hace caso. Ya lo que le diga a ella le vale chonga, ya ella lo que quiere es andar en la calle, ya no oye consejos suyos, mucho menos va a leer la Biblia. Cuando usted le habla de la Biblia hasta le cae mal. Y alguien me decía una vez, mire, me dice, cuando los hijos crecen, a veces es preferible que le digan que la odian a que se vayan a perder. Es preferible que le digan que la odian a que se vayan a perder. Y yo le decía a esta persona, usted ya no puede hacer nada, póngaselos en las manos de Dios. Póngala en las manos de Dios, porque Dios en su momento, Él va a actuar y va a llenar ese corazón y lo va a hacer regresar como el hijo pródigo, amén. El hijo pródigo regresó. Cuando alguien Dios ya lo toma como hijo, usted y yo ya no nos podemos quitar esa marca de Dios. Huelemos a Dios. Aunque queremos andar en el mundo, si es un cristiano y dice, ya la iglesia me aburrió, pues como ya recibió a Cristo, Dios le puso un sello y aunque ande allá, van a saber que usted es cristiano. Y va a volver a los caminos de Dios, como la ovejita perdida que se fue y el Señor, ¿verdad? La fue, la buscó, pero ahí no dice si la palió, ¿verdad? Pueda que en el mundo salga paliado y regrese. Y el Señor dice que Él vendó sus heridas, las curó, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de seguir esos valores cristianos. No se desespere, persista. Aunque el mundo esté de cabeza, que su hogar siempre esté en la lectura bíblica. Que en su hogar siempre se hable de Dios. Que en su hogar no falte la oración. Cuando llega, cuando sale, Señor, bendice, protege toda mi familia, mi casa, todo está en las manos de Dios. Sus hijos no son suyos, ni son míos, son algo prestado que nos ha dado Dios. Y cuando nos da, usted se ha fijado, cuando alguien le presta algo, usted lo cuida más que lo suyo. ¿Por qué? Porque no es suyo y va a dar cuenta de lo que le han prestado. Y el Señor nos va a pedir cuenta de lo que Él nos ha dado. ¿Por qué debemos de tener esos valores cristianos? Porque debe de haber eso en nuestra familia. Revisar nuestro camino y el de nuestros hijos es otro punto. Revisemos lo que hacemos como padres, lo que oímos, lo que decimos, lo que vemos. Muchos le están dando con la Biblia al hijo y en la noche se ponen a ver programas donde salen mujeres casi desnudas, novelas, música secular, cosas que ya no, a un cristiano ya no cabemos en esa esfera. Estamos en el mundo, pero somos de otra esfera, de la celestial del Padre, que nos ha regalado salvación y vida eterna. Entonces usted lo que le enseña a sus hijos, eso va a ser una réplica. ¿Cómo le va a decir a su hijo a usted? No digas malas palabras. Si se dice, no fumes cuando el papá está con el cigarro. No tomes cuando el papá compra las cervezas y para que no vea el hijo las lleva en una bolsa o cuando llega a la casa la saca de la botella y las echa en un vaso para que el hijo no se entere y piense el hijo que es una crema soda o una de esas que, spray, bueno, ya me dijeron por ahí spray. Realmente, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? Mira, niña, esa falda hasta dónde te llega. Y la mamá sale con esas faldas bien cortas. ¿Con qué nosotros? Dice, con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio. El testimonio dice más que 1000 palabras. Usted puede estar teque, y ya mira, y ya, y te voy a dar y nunca le da y los hipotes se vuelven rebeldes. Ya no hacen caso, pero Dios nos llama que con el ejemplo,
nosotros guiemos a nuestros hijos con el ejemplo. Y si ellos no entienden, pues Dios se va a encargar de ellos. Usted solo confíe en el Señor. ¿Y a dónde dice que nosotros podemos corregir en cierta manera? Usted ya le habló, ya lo llamó, ya lo aconsejó, ya le dijo, miren Proverbios. Vamos a buscar el libro de Proverbios 3:12. Proverbios 3:12. Amén. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo que quiere. Usted no quiere un mal para su hijo, yo no quiero un mal para mi hijo. Entonces usted ya habló con su hijo, ya le dijo lo que no es bueno, ya le dijo el camino, el que es sano, el que no es sano, y ese hijo no quiere entender. Pues viene la disciplina. Empieza usted a quitar cosas. Empieza a decirle, te voy a decomisar, y esa es la muerte de los hijos, te voy a decomisar el celular. Esa es la muerte de ellos ahora. Te voy a decomisar la computadora. ¿Y cómo voy a hacer las tareas? No sé, pero te voy a, porque usted ya está disciplinando. Y si no entienden, entonces a un hijo mayor usted ya no lo puede estar dándole, ¿verdad? Ya no. Entonces empieza a quitarle las cosas que a él más le gustan. Te daba tanto, o ya no te voy a dar. Te voy a poner un sanguchito y hasta ahí nomás. Y vas a llevar agüita. Qué cruel, hermana. No, hermano. La palabra nos llama a disciplinar. Si nosotros somos permisibles, no queremos, nadie creo que aquí quiere que su hijo irlo a ver a una cárcel o a un hospital o ir a un cementerio o ir a una morgue a buscar a su hijo. Nadie quiere ese camino para sus hijos. Pero en el camino de Dios, en los senderos de Dios hay dos caminos, una para vida y uno para muerte. Nosotros como padres de familia decidimos en qué camino vamos a llevar a nuestros hijos. Yo se los digo una y mil veces a personas, a veces que me tachen como metida, pero les digo, corrija a su niño hoy que está pequeñito, porque dice la palabra, para que después no nos avergüencen. La misma palabra lo dice. Para que después no nos avergüencen. Para que el niño vaya creciendo con esa esponjita. Tan lindo que ver a los niños cantando alabanzas. Tan bello que es a los niños que aprenden los proverbios. Qué lindo es ver que los niños se aprenden sus versos bíblicos. Pero muchas veces nosotros como padres, el niño no viene solo a la iglesia. Al niño lo trae usted de padre. Si usted se aleja de los caminos de Dios, está alejando a su hijo del camino de la luz y lo está llevando por la oscuridad. Nosotros como padres estamos, nosotros con la responsabilidad de traer a nuestros hijos a los pies de Cristo, de enseñarles el camino, de traerlos a escuela bíblica. No importando que sea de mañana, usted diga, no, mi convicción es estar en la casa de Dios. Josué lo decía, capítulo 24. Les decía, si ustedes quieren quedarse con sus dioses, pues que les vaya bien. Quédense con sus dioses. Pero yo y mi casa, dice Josué, en su lectura, serviremos a Jehová. Y a eso nos llama Dios. Si alguien de sus hijos no quiere, usted venga a orar. En su momento ese hijo va a llegar. Ese esposo que no quiere nada con Dios va a llegar. Esa esposa que no quiere nada con Dios va a llegar. Ese familiar va a llegar por su ejemplo. Nuestro testimonio arrastra más que 1000 palabras. Usted le puede hablar palabra de Dios, pero si no estamos dando un buen ejemplo, no arrastramos a nadie. Las palabras se quedan en el viento, el testimonio no, porque es más lo que hacemos que lo que decimos. Y el ejemplo arrastra, hermano. Si usted quiere hijos bendecidos, hijos profesionales, hijos en los caminos de Dios, y yo se los digo a las hermanas de escuela bíblica, ore por los niños. Oremos por los niños. No sabemos qué gran potencial hay aquí. Pastores, misioneros, evangelistas, oremos que nos dé paciencia a nosotros como adultos para poderlos guiar. Y a los niños que les dé tolerancia para poderse dejar guiar. Amén. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, como padres de familia, para hacer El Salvador, un mundo lleno de paz y de armonía en Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor.
Vamos a orar. Padre Celestial, te damos benditas gracias, Señor Jesús. Bendice, Padre, la obra de tus manos, Señor. Bendice ese primer ministerio que nos has entregado a cada uno de nosotros. El primer ministerio que tú diste fue la familia, Señor. La familia. Y muchos predicadores están dejando al lado su familia, Señor. Oro por esos pastores, Padre, para que tú les llenes de sabiduría. Que cómo van a guiar una grey si no están siendo sacerdotes de su familia, Padre. Oro por ellos, Señor. Por esos guías espirituales que tú has puesto, Señor, en cada iglesia. Te pido que nos dé sabiduría a cada uno de los que estamos acá, Señor. Para que seamos buenos edificadores de esa palabra que tú nos has dado, Señor. Porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo que penetra, Señor, hasta los tuétanos, a partir el alma, a partir ese corazón, llega a lo más profundo de nuestro ser. Que nuestros hijos, Señor, puedan ver el buen ejemplo en nosotros, Señor. Aparta de nosotros cualquier ira, cualquier contienda, cualquier celo, Señor, cualquier habladuría, Señor. Cualquier espíritu negativo que quiera llegar, Señor, y quiera interferir con el buen funcionamiento de nuestra familia, Señor. Echamos fuera, rompemos ataduras, rompemos cadenas, Señor, en esta hora. Queremos familias, Señor, unidas, familias en armonía, con gozo, con paz. Sé, Señor, que no hay nada imposible para ti. Hay hijos que están detrás de esas rejas, Señor. Hay hijos que están detrás de esas rejas, madres clamando por hijos que se han ido de la casa, Señor. Por favor, Padre bendito, ten misericordia de tu pueblo. Gracias, Señor. Aquel que no conoce de Cristo en esta hora, Dios te hace un llamado. Dios te hace un llamado para que en tu vida esté esa brújula, esa guía, esa enseñanza, esa instrucción que va a ser para toda tu vida. Ponte de pie, recibe a Cristo en tu corazón para que podamos dar un buen testimonio, para que podamos ir al cielo, para que podamos estar en comunión con Dios. Ponte de pie. Te doy gracias, mi Padre Celestial. Gracias, Señor, por las familias acá. Perdona, Señor, cada falta que muchas veces cometemos, bendito Dios. Perdona, Señor, que muchas veces hemos tenido falta de fe, Señor. Perdona, Señor, aquellas cosas que muchas veces hacemos frente a nuestros hijos que a ti no te agradan, Señor. Perdona, Señor, nuestros caracteres, Padre, que muchas veces somos volátiles, que muchas veces, Señor, no podemos corregir de buena forma a nuestros hijos. Danos sabiduría porque la necesitamos, Señor. Necesitamos familias conforme a tu corazón. Gracias, Señor Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares y que podamos reflejar ese amor que tú lo tuviste en ese seno familiar, Jesús. Ese seno de María, de José, Señor. Esa familia, Padre preciosa, donde pudo perdonar, Señor, donde hubo confianza, donde hubo amor, Señor. Y ese amor que tú has reflejado en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares. Limpia nuestro camino. Y que mañana, Padre, podamos seguir alabando y glorificando tu santo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero invitarte en esta hora, a ti que nos sintonizas, a que puedas abrir tu corazón a Cristo. Quiero decirte que la salvación y vida eterna es por medio de Jesús. Por eso yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.
Qué bueno que tú hayas repetido esta oración de fe. Recuerda que tu salvación y tu vida eterna es por medio de aquel que nos amó entregándose en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga y a buscar no apartarse